Buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto poderlos ver. Y desde aquí, hola a todos. ¿No me escucho? ¿No? Híjole. Vamos a empezar con problemas técnicos. Nada más para no variar. Uno, dos, hola, sí. Así me escucho. Y si no, grito. Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y hoy, pese a la sorpresa de muchos, si Dios, ¿no? A ver, otra vez. ¿Escuchó? Y después. Y si le hago, a ver, por las bocinas sí se escucha, ¿verdad, hermanos? Uno, dos, patada y cos. Uno, hola, uno, dos, tres. En internet no me escuchan, según lo que me están diciendo. Pues, ¿para qué no vienen, verdad? Uno, dos, uno. ¿Sí ya? Ok, déjenme checar la falla técnica. Un momento. Muy bien. Ah, ¿ya? ¿Sí? Ah, pues dale. A ver. Aquí. Está. Ok. ¿Ya? Aquí, mira. Pero ya agarro. ¿Por para acá? Ok. Ay, como les iba diciendo, vamos a intentar, voy a cambiar mi argumento inicial y voy a intentar continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y pese a la sorpresa de Mark, pues pienso que podemos, si Dios lo permite, estudiar el capítulo completo, el capítulo 7 de Apocalipsis, y por ahí ya vi algunos ojos que dijeron, tanto de un tirón. Ahorita van a ver por qué, pero es maravilloso este texto que vamos a ver y sobre todo quiero que tengamos en cuenta una cosa respecto a esto. Grandes cosas ya han ocurrido, ya van a ocurrir, ¿no? En el transcurso de los primeros 6 sellos. Recordemos a los 4 jinetes, la destrucción que representa, la llegada del anticristo y además de esto, la guerra, el hambre, las pestes. Y como Mark también nos mostró la semana pasada que el Cordero está derramando su ira justa, su ira santa sobre la tierra, y hay temblores por todos lados y se oscurece el sol, lo cual no sería raro, ya que el movimiento de las placas tectónicas provocaría continuas erupciones y ya una vez el volcán Krakatoa oscureció gran parte del mundo. Imagínense muchos volcanes al mismo tiempo. En todo esto vamos a ver que aún hay misericordia. Estamos en la etapa media de la tribulación, en la etapa que se conoce como la gran tribulación. Ya estamos en aproximadamente, hay mucha discusión respecto a esto, pero digamos que estamos cumpliendo en la cronología de Apocalipsis los primeros 3 años y medio de la tribulación. ¿Cuánto falta? Otros 3 años y medio. Si todo esto ya pasó en 3 años y medio aproximadamente, imagínense el séptimo sello, el cual no vamos a ver hoy, contiene más de las 2/3 partes más bien las 2/3 partes de los juicios de Dios, que son todas las trompetas y todas las copas. Esto en un solo sello. Pero bueno, como les estaba diciendo, el capítulo anterior nos muestra la apertura de los 6 primeros sellos que cerraban el libro que solo el Cordero puede abrir, y les pido me acompañen en sus Biblias, allí a Apocalipsis 6:17, que dice así: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ha llegado el tiempo para que la justa y santa ira del Cordero de Cristo, es decir, eh, que esta ira se derrame sobre la humanidad. Y queda la pregunta, ¿quién puede salvarse? Porque esa pregunta que vemos ahí al final, ¿quién podrá sostenerse en pie? No es tanto que estén, este coro, no es tanto que esté diciendo, ¿y quién va a poder resistir el impacto? No, es quién se va a poder salvar.
Pero no de sálvese quien pueda, niños y mujeres primero abandonen el barco, sino quién se va a poder salvar espiritualmente. La respuesta es muchos, muchos. Sí, sí va a haber salvos durante el periodo de la tribulación y eso es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Matthew Henry escribió al respecto, aunque Cristo sea un cordero, puede airarse y la ira del cordero es excesivamente espantosa. Ahora, si nosotros regresamos otra vez a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá salvarse? ¿Cuál es la respuesta en automático? Nadie. Nadie. Bueno, pues no que muchos por sí mismos, nadie se puede salvar. Y esta es una verdad que tenemos que tener bien, bien en mente. No de balde. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos a uno se hicieron inútiles. Todos los seres humanos no queremos saber nada de Dios. Mucho menos en un tiempo en el cual, como ya lo vimos, no es que el Espíritu Santo abandone la tierra, sino que simple y sencillamente le sueltan un poquito más la correa a Satanás. Como lo vimos también, quienes entren al periodo de la tribulación, habiendo escuchado el Evangelio y habiéndolo rechazado, ya no van a tener oportunidad de creer. Sin embargo, ahorita como cuántos somos en el mundo, unos 8,000 millones de, de personas. Imagínense la cantidad de gente que va a haber, aunque la iglesia ya no va a estar. Ningún pecador, el único sustento del pecador es Cristo. Cristo es el único que puede separar al pecador no arrepentido de la condenación eterna. Creer en la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo, esto es lo que salva. Y nuevamente, ¿esto va a ocurrir en la tribulación? ¿Va a haber quienes se salven? Sí, y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 7, y es en el capítulo 7 el apóstol Juan nos muestra dos visiones que recibe. Antes de orar, vamos a leer el capítulo 7 completo. Les pido por favor me acompañen con sus Biblias al capítulo 7 de Apocalipsis y dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero
que está en medio del trono, los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Señor, cuán grande eres, Señor, cuán maravilloso eres, y cuán bueno que nos revelas las cosas a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites conocer tu plan a través de la Escritura, Señor. No solamente te das a conocer a nosotros, sino que nos permites conocer tu plan y aún más cómo lo vas a terminar, Señor. Gracias por esto. Gracias porque en tu palabra encontramos gracia, encontramos vida, encontramos verdadero conocimiento, Señor. Te ruego, Padre, por mí, Señor, que tu palabra sea expresada, que no sea habladas filosofías personales, sino únicamente lo que dice tu palabra, Señor. Ten misericordia de este pobre predicador, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, ya pensándola dos veces, espero sí terminar, si no, pues me tocará predicar la próxima semana, Mark. Pero bueno, vamos a ver, porque la verdad es que me emociona mucho este capítulo. Y entramos entonces, muchos dicen que el capítulo 7 es una pausa entre que se abre el sello 6 y el séptimo sello, el cual veremos ahí en el capítulo 8, versículo 1. Pero tanto como una pausa no es así. ¿Por qué? Porque los juicios siguen su curso. No es como que Dios dice, espérame tantito, vamos a hacer esto y luego continuamos con los juicios. No, de hecho esto es aparentemente rápido. No me puedo imaginar la situación de desastre en el mundo que existe que va a existir para este momento y que de alguna manera nos está diciendo el capítulo 7 es un interludio, más que una pausa, es algo que ocurre entre dos eventos consecutivos, ¿de acuerdo? Yo sé que tal vez pensamos en algo, bueno, no sé, tal vez los más jóvenes no tengan ni idea de lo que era el intermedio en el cine. Algunos sabemos que era el momento de salir corriendo a la tienda a comprar palomitas, ¿no? Era una pausa. No, no se trata de eso. El capítulo 7 da son eventos que siguen de manera continua, solamente es un interludio. Las visiones que aparecen en este capítulo expresan de manera elocuente que Dios jamás se olvida de ejercer su misericordia. Esto lo dice Evis Carballosa. A pesar de la impiedad de los hombres, la gracia salvadora de Dios se extiende como un manto de amor para acoger a todo aquel que cree en la persona de Cristo. Apocalipsis 7 pone de manifiesto además la soberanía de Dios, quien escoge y sella a sus siervos y salva mediante la sangre del Cordero a quienes ponen su fe en él. Y ojo, hermanos, para este momento tú y yo ya no vamos a estar en la tierra. Pero esto es un ejemplo de cómo Dios te seleccionó, te marca y te protege. Aunque a veces pensemos que no es así, porque nos encapsulamos en que la protección de Dios es que no me pase nada en la calle, que no me vayan a hacer nada. No, la protección de Dios no se basa en eso, como lo vamos a ir viendo. El capítulo 7 entonces empieza con una frase, después de esto vi, versículo 1. Una mejor traducción sería, y después de esto vi, del griego kai, metatatao e ido. ¿Por qué lo pronuncio? Por el asunto de la palabra kai. Recuerdan que repetidamente les he dicho el significado, que lo que hace es enlazar la nueva idea con la anterior. Y esto es lo que nos muestra precisamente que no hay una pausa. Los eventos que se van a dar son inmediatamente después del sexto sello y no hay un momento en el que los juicios de Dios se detengan. Dice, el significado de esto nos muestra que Juan está recibiendo también una nueva visión. Él está viendo la escena de la apertura de los sellos, los juicios, y es como si cambiara de cámara. Ahora está viendo una escena diferente, observa otra cosa y es precisamente el interludio entre el sexto y el séptimo sello. ¿Y qué ve Juan? ¿Qué ve Juan? 4 ángeles en pie
sobre los 4 ángulos de la tierra. Es decir, estos ángeles, ¿dónde están? Parados, cada uno en los puntos cardinales de sobre la tierra, norte, sur, este y oeste. Estos ángeles, ¿qué hacen ahí? Bueno, están en su posición listos para cumplir una tarea específica. Continuamos en el versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Cuál es la tarea específica? Literalmente estos ángeles tienen el poder para impedir que el aire se mueva. ¿Saben lo que significa esto para el ecosistema? Hay una, tal vez los juicios siguientes no se ven tan impactantes como temblores, guerra y todo eso, pero el impacto es terriblemente alto. Simplemente la contaminación no se disipa. ¿Y cómo está el sol? Oscurecido. Probablemente por la contaminación de cenizas de volcanes, tal vez. Pero el punto es, si no hay viento, no se mueve la contaminación. Aquí en Pachuca, ¿por qué no nos aplican todavía el hoy no circula? Porque el aire se lleva la contaminación. Imagínense a Pachuca sin viento. Es inconcebible, ¿verdad? Estamos acostumbrados a andar despeinados. Bueno, los que tienen cabello están acostumbrados a andar despeinados aquí en Pachuca. Imagínense también la propagación de semillas de las plantas, el oleaje. Imagínense todos los procesos que el motor del ecosistema parado, imagínense todos esos procesos detenidos. No se puede. No me puedo imaginar, si hay veces que hace mucho calor, que ese es uno de los problemas que vamos a ver después, hace mucho calor, y lo que alivia, ¿qué es? El viento, la brisita, pues no va a haber nada de eso. Bueno, en este momento están ahí prestos los ángeles, y ojo, también esta referencia al viento se refiere a ejecutar un juicio sobre la tierra, el mar y los árboles. Sin embargo, de manera exegética no hay razón para ver que la referencia a la tierra, el mar y los árboles sea figurada. Está hablando de manera literal. Estos ángeles están listos para ejecutar su juicio sobre la tierra, el mar y los árboles, como deteniendo el viento. Sin embargo, vemos ahí en el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, el este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz, dando el poder, perdón, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra. Ya me adelanté, perdón, hasta el versículo 2, hasta ahí, perdón, me emocioné. Aparece un quinto ángel. Hay un quinto ángel, hay 4 en los 4 puntos cardinales. Aparece un quinto ángel y este ángel llega por el este y porta algo muy importante. ¿Qué porta? El sello, pero no es cualquier sello, es el sello del Dios vivo. Ese instrumento quizás como un anillo usado como marca para cerrar los documentos oficiales con cera. Ese sello es el nombre del Cordero y del Dios Todopoderoso. ¿Saben la autoridad de ese sello? Ese sello, los sellos recordemos que eran usados para asegurarse de que un documento no fuera visto por nadie. ¿Se acuerdan? Porque lo vimos en el libro que estaba en la mano del Dios Todopoderoso, el cual solamente Cristo puede tomar y abrir, sellado con 7 sellos. ¿Por qué? Porque contiene la voluntad de Dios. Y el sello que tiene este ángel, ese sello está listo para marcar algo bajo la propiedad de alguien. Y esa propiedad, el anillo dice básicamente Dios Todopoderoso, el Cordero. ¿Qué va a marcar? ¿Qué es lo que va a marcar? Bueno, ahorita vemos. Continuamos aquí en el versículo 2. Vamos a adelantarnos un poquito para ver qué es lo que van a marcar. Capítulo 14, versículo 1.
Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Ya sabemos para qué es ese sello? ¿Para qué es? Es para marcar a sus 144,000. En otras palabras, para salvarlos, para darles redención. Pregunta, ¿ya eres redimido? ¿Ya has sido perdonado por tu pecado? ¿Ya tienes tu fe puesta en Cristo? Entonces estás marcado también. Eres propiedad de Dios y no importa qué pase, nada te va a poder separar del amor de Dios. Nada. ¿Por qué? Porque ese amor te ha sido dado por Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Porque somos siervos, somos esclavos de Cristo. ¿Y qué hacían con los esclavos en la historia pasada? Los marcaban, los marcaban. No fuera a ser que se les echaran a correr o se les mezclaran entre otros. Ujú. Los marcaban así como se marca el ganado. Ujú. Tú, si tú tienes la fe puesta en el Señor Jesucristo, estás marcado también. Porque eres salvo, porque eres hijo de Dios y Él no te va a dejar. ¿Te has puesto a pensar esto en tu salvación? En que le perteneces a Dios. Ojo, Dios no es nuestro títere, no es una especie de genio de la lámpara maravillosa que nos concede deseos. No, Él hace lo que quiere contigo, pero no te va a dejar ni te va a desamparar. Jamás, jamás. ¿Y sabes qué? Es así de fiel a pesar de ti, a pesar de mí. No dije por ti, no dije por mí, dije a pesar. Ujú. Por eso, ay, esto del sello es maravilloso, porque ese ángel trae el sello, pero no lo trae porque él sea el que sella, sino porque se le da ese privilegio de portar este sello para marcar, como vimos ahí, a esos 144,000. Y continúa, este ángel, fíjense ahí en el versículo 2, este ángel, ¿qué hace? Grita. Dice ahí en el versículo 2, vi también a otro ángel que subía por donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, les grita a los 4 ángeles. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién iba a sacrificar a su hijo? Abraham, ¿se acuerdan? Lleva a su hijo y pues el hijo como que nota que algo falta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué falta? El cordero del sacrificio. O sea, papá, ¿a quién vamos a matar? Esa es la pregunta. Papá, ¿a quién vamos a matar? Porque recuerden, el sacrificio no solamente se trataba de derramar la sangre del animal, debía ser degollado, o sea, tenía que morir de manera violenta. Y esto lo sabía Abraham. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Te voy a dar un corderito después? No, le dijo, sacrifícame a tu hijo. Suena como, bueno, sí, pues le dijo que lo va a matar. No, degüéllalo, mátalo. Ujú. Y justo cuando él estaba a punto de ejecutar la orden de Dios, ¿qué ocurrió? Un ángel del Señor le dijo, no lo hagas, quieto, tranquilo, ya vi que sí eres fiel. Con esa urgencia también, este ángel sale y les dice a los ángeles que se detengan. O sea, los ángeles van a obedecer a Dios y son detenidos con urgencia con este ángel para que no hagan el daño que tienen permitido hacer sobre la tierra, el mar, los árboles. Tienen que esperar. Fíjense ahí el versículo 2. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y les dice, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¡Wow!
Y no es un guau de órale, sino un guau, qué preciso es Dios. ¿Qué le dice este quinto ángel a los otros cuatro? Detengan, observen lo que está diciendo esto. Detengan su juicio. ¿Hasta qué momento? Hasta que estén sellados. Ujú. El plan de Dios no es una moneda echada al aire. El plan de Dios es perfecto. Incluso hay una métrica. Hay fechas, nosotros no las sabemos, obviamente, pero hay tiempos, números exactos que se van a cumplir. Spurgeon escribe al respecto de este versículo 3. Los vientos serán detenidos hasta que todo el pueblo de Dios esté sellado y protegido. Podemos estar seguros de que ninguna calamidad podrá destruir a su pueblo. Podemos ver que Dios tiene un momento exacto para todos. Vamos a Génesis 7, nada más para checar cómo Dios no hace nada al azar. Génesis, ay, mi hojita. Génesis 7, versículo 11. Ujú. ¿Por qué será que dice esto? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿De qué estamos hablando? Del diluvio. Y más adelante en el versículo 16 cierra el versículo diciendo, y Jehová le cerró la puerta. Si los tiempos no fueran exactos no fueran para Dios, si estos tiempos exactos no fueran importantes para Dios, hermanos, no tendríamos estos datos. Porque ¿qué importa la edad? Nada más con que diga cuántos años tenía, ahí nos vemos, se acabó. Pero ¿qué hace? Casi dice segundos, minutos. Vemos que nos dice la edad exacta de años, de la edad de Noé en años, en meses y en días. Ujú. Nos dice un dato exacto. Dios nuevamente, Dios no está jugando, Dios no está adivinando, Dios no está haciendo las cosas al azar. El juicio de Dios se ejecuta. Además vemos, ya había construido el arca, le tomó muchísimo tiempo y no nada más se dedicó a construir el arca, 120 años, sino que también se dedicó a predicar. Pero el juicio de Dios se ejecutó en el momento que está ya predeterminado. En el caso de lo que estamos viendo aquí en Génesis, ninguna hoja de un árbol se moverá o no habrá una sola brisa hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No es la iglesia. Recuerden, aquí ya ni te cuentes y créemelo, no quieres estar. Una vez escuché a un joven diciendo, no, sí, a mí me gustaría estar en la tribulación para ver qué pasa. No, no quieres. Créemelo, no quieres. Notemos que estos ángeles van a llevar, un número indeterminado de ángeles van a llevar a cabo esta tarea. Bueno, ¿y de dónde salen tantos ángeles? Recordemos que son millones de millones. No hay un número para poder decir cuántos ángeles son. ¿Cómo sabemos que son muchos ángeles? Ahí versículo 3 otra vez. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos. El quinto ángel habla en plural. Hallamos, o sea, muchos ángeles van a proceder a marcar a los siervos de Dios, del griego duolos, esclavos. Y estos sellados, estos salvos, tienen una tarea que cumplir también. Y tienen una característica muy especial. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de Ezequiel. Perdón. Ay, a Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Yo no, perdón. Ezequiel 9:4 dice así, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Hermanos, estos 144,000 sellados no toleran el pecado.
Pero más que decir, ah, mira, ya hizo esto, ah, mira, ya hizo. No, 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 no. No lo toleran en sí mismos. Sufren por el pecado. Y aquí hay algo, una reflexión para nosotros. ¿Qué tan acostumbrado estás al pecado? ¿Sufres por tu pecado? ¿Te atormenta tu propia pecaminosidad? O es como, pues bueno, pues ya metí la pata otra vez, pues al fin que dice ahí, primera de Juan 1:9, ¿no? Que Dios me tiene que perdonar. Enfatizo el tiene. Creemos que Dios está a nuestra disposición. Estos 144,000 tienen esa característica que vimos en Ezequiel, que dice que claman, gimen y claman a causa del mal. Si tú te revisas, ¿clamas por tu pecado? ¿O luchas por justificarte? Pues es que soy joven. Pues es que yo qué culpa tengo. Pues es que la carne es débil. Y ya estamos esquedesqueando. Estos 144,000 tienen esa característica. Y tienen otras. Tienen otras. Robert Thomas dice acerca de esto, su tarea será proclamar el evangelio del reino durante este segundo periodo, la gran tribulación. Este sello también, hermanos, garantiza la protección de sus servidores durante este periodo de la gran tribulación, pero ojo, protección contra los juicios de Dios, no contra Satanás y el anticristo, como veremos más adelante. Ahí en el capítulo 13, versículo 7, y también en Daniel 7:21, ustedes van a poder ver, y vamos a poder ver más adelante lo que Satanás le va a hacer a muchos de estos escogidos. Y, a ver, ¿y dónde sacaste? Bueno, ya les dije que son judíos, creo que sí, ¿verdad? Pero son judíos. ¿Y cómo sabemos que son judíos? Porque muchos dicen, por ahí estábamos platicando con Mark, un espectáculo que vimos en Corea del Sur, en un estadio, fuegos artificiales y un montón, pero lleno el estadio. Y hagan de cuenta el Super Bowl, pero era la reunión de los 144,000. Acá y ahora resulta que son coreanos todos. Hermanos, tenemos que ver lo que dicen las escrituras. No hay ningún lugar aquí para ver que esto no es literal. ¿Y cómo sabemos que son judíos? Vamos a continuar. ¿Manda? Correctísimo. Pero hay quienes dicen, no, es que las tribus también son una figura. Vamos a ver qué dice la escritura, por favor, porque si no, como esos coreanos, que Dios los perdone, sobre todo a sus líderes, creen que son los 144,000. Bueno, de hecho no cupieron, nada más eran 110,000. Pero ya los 144,000 ya están, y no son los únicos. Los testigos de Jehová aseguran ser ellos los 144,000. Y ya han asegurado que Cristo vino como 3 o 4 veces, le han cambiado la fecha, y hasta hay mansiones en San Diego que construyeron para Jesús y los apóstoles. Y estoy hablando del año de los 80s, 90s más o menos. Seguimos aquí. Cristo no ha regresado. ¿Por qué? Porque no es cuando queremos, es cuando el Señor ya lo estipuló. ¿Cómo sabemos que son judíos? Versículo 4. Y oí el número de los sellados. Una pausa aquí. Oí el número. O sea, ¿qué escuchó Juan? Un número. ¿De acuerdo? Porque les quiero hacer énfasis en esto porque hay quienes dicen, vamos a continuar. Y oí el número de los sellados, 144,000. Hay muchos que dicen, no, es que ese número es figura también. Entonces, ¿por qué dice Juan que escucha un número? Tenemos que ver la literalidad. Por eso es tan importante estudiar la Biblia bajo el método literal histórico gramatical, para que también en contacto con lo que estamos leyendo y con el lenguaje original, nos damos cuenta de que sí, en el lenguaje original dice que Juan escuchó un número y ese número es 144,000. Pero todavía por ahí hay algunos que dicen, bueno, es que son tantos que son muchos. Sí, pero ahí dice el número. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en la creación, por ejemplo, en las edades, por ejemplo, en fechas, nos vamos a dar cuenta que a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, cuando la Biblia nos dice, son tantos, no está usando
una figura, está afirmando. No hay evidencia para decir que este número no sea literal. Estos 144,000, ¿de dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel. Levante la mano aquí el que es israelita. Pues yo soy mexicano. Ujú. Soy del pueblo de Dios, sí, pero soy gentil. Judíos son judíos. Y estamos hablando de nacionalidad. Y hermanos, algunos dicen, bueno, ¿y de dónde va a sacar a todas las tribus? Porque vamos a leerlo, porque toda la palabra de Dios da sabiduría. Algunos dicen, bueno, pues bríncate, ¿para qué lees todas las tribus? Pero no. Vamos a leer, por favor, los versículos 5 al 8, porque vemos que aquí está el número exacto de tribus, el número exacto de personas por tribus, para posteriormente hablar después de un número indeterminado de personas. El número exacto de tribus, el número exacto de personas. Versículos 5 al 8, dice así: de la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 12 tribus, 12,000 de cada tribu, 144,000 personas. ¿Notaron algo raro? ¿No? Notemos unos detalles en esto, porque como les digo, hay sabiduría aún en esto. Es como cuando leemos la genealogía del Señor Jesucristo, que muchos dicen, bueno, bríncatela. Las escrituras, en las escrituras se pueden encontrar aproximadamente 19 listas de las tribus de Israel con algunas variantes. ¿Esto por qué? Porque entra y sale algunos nombres por el comportamiento del jefe de la tribu o por designio divino. Por ejemplo, la tribu de Leví. La tribu de Leví no es mencionada en la repartición de la tierra. ¿Por qué? Porque no les tocó nada de tierra. Porque su parte, su herencia, ¿quién es? El Señor. Servir al Señor. La tribu dedicada única y exclusivamente al templo. Ahí hubo una variante. Esto es, como les digo, natural en las escrituras. Y en esta lista también hay cambios. Por ejemplo, aquí está. ¿Cuál es la primera tribu mencionada? La tribu de Judá. ¿Por qué? Porque de esa tribu desciende el Señor Jesucristo. Eso en primer lugar. No está la tribu de Dan. ¿Por qué? Y se incluye la tribu de Leví. ¿Se dieron cuenta que dije que la tribu de Leví primero no apareció y ahora sí? Se incluye la de Dan. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan introdujo la idolatría al pueblo del Señor. Por otro lado, también se incluye a José y Manasés, pero ahí hay familiaridad. Se excluye a Efraín. En lugar de perdernos y buscar las razones por las cuales estas tribus están o no están, lo que tenemos que ver es que los nombres siempre se movieron a lo largo de las escrituras. ¿Por qué? Por designio divino. Ahora vamos a volver a los números. A la luz de la cuenta que se hace, las cifras deben entenderse de manera literal. ¿Por qué? Empezamos la cita ahí en el versículo 4 con los 144,000 y para el versículo 8 la cuenta ¿cuánto nos da? 144,000. Es demasiado aventurado afirmar que esto no es literal. ¿De acuerdo? Se debe de entender de manera literal. Como de la misma manera se debe de entender de manera literal lo que dice el versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Si los 144,000 fueran un número indeterminado, ¿qué le costaba a Juan decir un número indeterminado de judíos?
Sin embargo, hay un esfuerzo en dar la cuenta. Y cuando se habla de gentiles, o sea, de todo pueblo, tribu, nación, dice una gran multitud. Ahí sí dice, son muchos, no sé cuántos son. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Y esto qué nos indica? Perdón. ¿Esto qué nos indica? Esta multitud. Que en el periodo de la tribulación también va a ser un periodo de redención sin precedente. La cantidad de salvos durante la tribulación jamás se ha visto. Dentro de la tribulación. ¿Se acuerdan otra vez del arco iris esmeralda que está alrededor del trono? Que nos dice, aún en medio de todo esto que hay esperanza, hay misericordia para el que cree. Vamos a Mateo 24, por favor. Acompáñenme en sus Biblias. A Mateo 24, capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Y será predicado, esto en el contexto de cuando el Señor Jesucristo está explicando los eventos del fin, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esta es la tarea de los 144,000, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En una discusión en el seminario estábamos hablando precisamente de esto, o sea, van a alcanzarlos a todos, sí o no. Bueno, la eficiencia de estos evangelistas es increíble, es también una eficacia sin precedente. Al que le hablen va a creer. Pero también por ahí hay una cosa. ¿Qué de aquellas tribus que ya desaparecieron, que quizás fueron exterminadas y nunca escucharon de Cristo? Saben, esto solamente es una teoría que hablamos en clase y es basada en un hecho que, aunque triste, debemos de reconocer que Dios se provee a sí mismo de todo. Durante todas las edades, el aborto accidental o intencional ha existido. El profesor decía, Dios se va a proveer. Si los niños, por si ustedes, espero que un día podamos hablar de este tema de manera más profunda, pero si un bebé muere, es cielo instantáneo. Cuando un bebé es asesinado por sus progenitores y un doctor, es cielo instantáneo. De todo el mundo, de todo pueblo, de toda nación. Si acaso hubiera alguno que se le escapara a los evangelistas, y me refiero a un pueblo, a una nación, ahí está como, de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu. A mí esto se me hace muy hermoso porque me pone a pensar en mis hijos. Cielo instantáneo. Qué hermoso. Sobre todo entender esto, hermanos. Dios se provee de adoradores a sí mismo. No nos necesita, no nos seleccionó porque seas especial, sino porque Él se provee de sus adoradores. ¿No lo dijo el Señor Jesucristo? Si estos no hablaran, ¿las piedras qué harían? Hablarían. Lo que significa eso es precisamente esto. Cristo está diciendo, Dios se provee de sus adoradores. No importa lo que pensemos como humanos, Dios se provee a sí mismo de adoradores. Entonces esta gran multitud en el versículo 9, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, ¿dónde están? Esta multitud están delante del Dios Todopoderoso y del Cordero. Lo vemos ahí, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ya para estas alturas, después de ver las cartas a las 7 iglesias de Asia, sabemos qué significan los vestidos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Vestidos de ropas blancas. Las ropas blancas, recuerden, son dadas a Cristo, a los ángeles y a los redimidos. Acerca de esto, Spurgeon dice, el pecado reveló la desnudez del hombre. Sin embargo, Cristo vino y nos vistió por completo. Las ropas blancas indican pureza y son el emblema del triunfo sobre los enemigos.
Oh, cuán hermosa será la justicia de Cristo cuando ella nos cubra delante del trono eterno de Dios. Nuestras vestiduras serán blancas porque sus vestiduras fueron rojas. Ahí están las vestiduras blancas. ¿Pero por qué tienen palmas en las manos? Vamos por favor a Levítico 23. Ahí. 23:40, por favor. Levítico 23:40. Ay, ya se pegó la hoja. Dice así la palabra del Señor. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Alegría, festejo, gozo. Eso es lo que nos está indicando las palmas. Y esto lo podemos también ver en el Nuevo Testamento. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Juan 12, versículo 13. Ay, este es el 11. Juan 12, 13. Dice así: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cómo estaban los de Jerusalén cuando entró Jesús montado en un burrito? ¡Ah, festejo! Llegó nuestro Rey. Aunque un poquito de tiempo después estuvieran gritando: crucifícale. Esto es lo que significa esa glorificación, estas vestiduras blancas, y las palmas nos indican este festejo. ¿Sabes lo que va a ser para estos redimidos el estar delante de su Salvador? ¿Y para ti? Esta celebración de los redimidos aparte tiene porra. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estamos en la primera visión. Hay 2 visiones en el capítulo 7, como les había dicho. Y dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Esto es Dios Todopoderoso, el Padre, la persona del Padre, de la Trinidad, y al Cordero. Esto es el Hijo, Jesucristo. ¿Pueden distinguir el mérito humano en la salvación aquí? ¿Lo pueden ver? No, ¿por qué? Porque no lo hay. Fíjense en lo que dice: la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Y aquí hay algo que quiero enfatizar. Muchas sectas enseñan que Cristo no es Dios, que Cristo es el ángel Miguel, que Cristo es la primera criatura, que Cristo fue después de Dios, y no sé cuánto dicen. Pero en el lenguaje original, cuando nosotros estamos viendo la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en su trono, y al Cordero, no está diciendo como lo vemos en español. Si ven en sus Biblias, dice pertenece a Dios, coma, y al Cordero. No, la coma no está ahí en el lenguaje original. Y cae, lo que está haciendo es unir a ambos. Por lo tanto, Dios Todopoderoso y el Cordero son el mismo Dios. ¿De acuerdo? Ahí está una demostración. Cuando ustedes les digan: a ver, demuéstrame que Jesús es Dios, agarren el capítulo 7 de Apocalipsis. Sobre todo porque, por ejemplo, a los testigos de Jehová les encanta ¿qué libro? Apocalipsis. Y todavía hay más. Vemos entonces esta igualdad. Aquí esto nos está diciendo, número 1, la salvación es únicamente dada por Dios, no en mérito humano. Y por otro lado, nos está diciendo que Cristo y el Padre son coiguales. Este grito que está dando la multitud le está dando el mismo lugar a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Y aparte, le está dando al Padre también el título de Salvador. También al Padre le está dando el título de Salvador. Y esta salvación solamente se recibe por la fe en Jesucristo, muerto y resucitado al tercer día.
Si tú no crees esto, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Esta declaración produce una reacción. ¿Se acuerdan que el nuevo canto también había producido una reacción? Donde todos se inclinan, todos adoran. Obviamente la reacción es similar. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Ya se dieron cuenta cuántas veces está ahí? Ujú. La conjunción y aparece varias veces para que hagamos un alto, para que analicemos el texto. Observen la magnitud de esta adoración. Dice otra vez el versículo 11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, ¿cuántos ángeles eran? Miriadas de miriadas. Un número imposible de calcular está alrededor del trono de Dios. Y luego, y de los ancianos, la iglesia. ¿Cuántos creyentes serán? No tengo idea, porque son los que han sido, los que somos y los que serán. Y de los cuatro seres vivientes, bueno, estos son cuatro, pero son ángeles de altísimo rango. ¿Y qué hacen toda esta multitud delante del trono? Y se postraron sobre sus rostros. No, no lo hicieron así. No. Básicamente se están tirando al suelo, poniendo la cara en el piso. ¿Y qué hacen? Y adoraron a Dios. ¿Por qué? ¿Qué declaración tan grande es decir que la salvación le pertenece al Padre y al Hijo, que se tiran al suelo y dicen algo impresionante? Versículo 12. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén está dos veces, al principio y al final de la oración. ¿Por qué? Porque están afirmando, así sea, lo que acaban de decir los salvos durante la tribulación, así sea. ¿Y qué más? Y la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios eternamente. La palabra amén nos indica esta confirmación de lo que se dice. Vamos a Apocalipsis, vamos a regresar ahí mismo, pero ahora el capítulo 5, versículo 12. ¿Recuerdan esto? Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Recuerden que en el texto original está la palabra kai. Entonces es el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Es digno de recibir todo eso. ¿Por qué? Porque fue inmolado. ¿Recuerdan cómo está el cordero? ¿Cómo lo ve Juan? Como inmolado. O sea que porta las heridas de la crucifixión como una medalla de honor. Imagínense esta adoración. ¿Nuestra adoración está llena de esa reverencia? Es triste, pero la mayoría de los lugares donde se canta al Señor, se le canta y muchos dicen, pues es que no me sentí emocionado, no me sentí lleno, pues si no se trata de ti el canto. Es que el predicador, es que Gerardo ya me aburrió, ya lleva no sé cuánto tiempo, espero no mucho, pero no sé cuánto tiempo lleva, no tiene caso. ¿Por qué tantos versículos durante el servicio? Porque ni siquiera se trata de nosotros, se trata de Dios. La adoración que vemos aquí, ¿te has tirado al suelo en adoración a Dios alguna vez? Inténtalo. Aún solo es incómodo. ¿Por qué? Porque es humillante. Pero sí podemos estar delante de la pantalla o en el servicio
pensando en el food, durmiéndonos, pajareando, checando el celular disimuladamente. Vean esta reverencia, hermanos, y me pregunto, estos corazones que actualmente están delante del Señor, ¿tienen esa capacidad de adorar a Dios? ¿O estamos tan mal acostumbrados a su bondad que ya ni siquiera lo adoramos? ¡Auch! Continuemos. Aquí la visión cambia. Versículo, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Juan recibe perdón, no la leí completa. ¿Y de dónde han venido? Disculpen. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Juan recibe una pregunta por parte de alguien de la representación de la iglesia. Fíjense en la pregunta. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Estamos de acuerdo que no son los 144,000? Estos son otros. Esta multitud de todo pueblo y nación son los evangelizados durante el periodo de la tribulación. Pero hoy apenas vamos a la mitad. Apenas estamos en los primeros 3 años y medio. Sí. Así de muertos va a haber por la palabra del Señor también. La pregunta dice, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? La respuesta de Juan es hermosa porque está llena de honestidad y de humildad. Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Esta respuesta me da cierta ternura porque me recuerda a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas? Perdonando la expresión. Y Pedro contesta, Señor, tú sabes que te fileo, como diciendo, siendo honesto, no te amo como debo. La respuesta de Juan es literalmente un no sé. Yo no sé. Señor, yo no sé. Ojo, aunque vemos ahí Señor con S mayúscula, debería de ser con S minúscula. ¿Por qué? Porque no está hablando con Dios. Está hablando con un representante de la iglesia. Juan escucha esta pregunta y sabemos que, número 1, no son la iglesia. Número 2, no son los 144,000. Estos salvos son durante el periodo ya se los había dicho, el periodo de la tribulación, la semana 70 de Daniel. Continuamos ahí en el versículo 14. Señor, tú lo sabes, yo no sé, dice Juan. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han salido. Si ya están espiritualmente delante del Señor viendo el trono y viendo al Cordero, ¿qué significa? Que ya están muertos. Es una multitud de todo pueblo y de nación. Por eso algunos se atreven a decir, y creo que con justa razón, que la salvación en el tiempo de la tribulación va a costar la vida. ¿Crees que ser cristiano en estos tiempos es difícil? Hermanos, aquí en esta iglesia estamos bien cómodos. Aún con los problemas, aún con los accidentes, aún con las enfermedades, la estamos pasando bien campechana en comparación de otras iglesias. Aquí en México, simplemente en la sierra, ¿cómo los persiguen? Los despojan a los cristianos, los matan. Durante la tribulación esto va a ser rápido y expedito. La salvación va a costar la vida. Han lavado sus ropas. Fíjense lo que continúa ahí en el versículo 14. Dice, estos han salido de la gran tribulación. Creo que la respuesta es bastante clara. Vienen de este periodo, son los que han muerto durante este periodo. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una mejor traducción es por la sangre del Cordero. Estos van a ser salvos por la obra de Cristo. Esto es importante porque la purificación que da la sangre de Cristo no es en el líquido sanguíneo en sí,
sino por la obra redentora que Cristo realizó en la cruz. Por eso es que es mejor por la sangre del Cordero. Esta explicación es dada a Juan y continúa en el versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Una pausa aquí, hermanos. A veces hay quienes dicen, bueno, pues yo puedo llegar a la iglesia y como sé tocar la guitarra, pues por eso le voy a servir a Dios. Bueno, es que yo soy elocuente, soy bueno hablando, entonces por eso voy a dar clases bíblicas. Es que conozco un chorro de gente y por eso yo puedo servir al Señor ayudando a otros con mis contactos. ¿Se dan cuenta del error? Por mi mérito puedo servir a Dios. No, no es así y tampoco será así. Observen lo que dice el versículo 15. Por esto están delante de Dios. ¿Por qué? Porque sus vestiduras fueron limpiadas, sus pecados fueron perdonados, fueron salvos por lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso mismo yo estoy aquí delante de ustedes, no por mí, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso eres hijo de Dios, por eso soy hijo de Dios, no por mí, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y luego dice, versículo 15 otra vez, pero por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Como un acto de gracia de parte de Dios, aún en esta etapa de la historia, habrá más gracia, habrá espacio para todos. Dijo Evis Carballosa en una clase que vi, siempre habrá espacio para uno más. Por la gracia de Dios, siempre habrá espacio para uno más. John MacArthur dice, la presencia de Dios se convertirá en la protección. Recuerden porque dice ahí la figura del tabernáculo. Extenderá su tabernáculo sobre ellos. La presencia de Dios se convertirá en la protección que los librará de todos los terrores de un mundo caído y los horrores indescriptibles que han experimentado en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Pero, ¿se salvaron vivos? No. La protección está hablando a nivel espiritual. Versículo 16, ahí está la protección. Ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esto no es solo en el aspecto físico, sino también en el espiritual. Estarán plenamente satisfechos en todos los aspectos. Fíjense que dice, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Qué tal si ahorita salimos a caminar de aquí al Sams con este sol? ¿Quién dice yo voy? No, ¿por qué? Porque está re fuerte el sol, ¿no? Ujú. Está uno parado en el sol y siente cómo se calienta la cabeza. Está muy fuerte. Y eso que apenas está empezando el calor. Está hablando precisamente cuando dice que el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, van a estar protegidos de todo mal. Ya el mal que les tenía que pasar ya pasó. Versículo 17. ¿Saben una cosa? Otra defensa por si les dicen que Cristo no es Dios. Versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. ¿Les recuerda algo? ¿No les recuerda un salmo? 23. El Salmo 23, exacto. No lo busquen, se los voy a leer. Vale la pena leerlo y escucharlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Este salmo, junto con lo que estamos viendo aquí en el versículo 17, si el Cordero, es decir, Jesucristo, pastorea a sus redimidos y Jehová es mi pastor, ¿quién es Cristo? Jehová, Dios Todopoderoso. Allí está, ¿de acuerdo? Él es el que va a cuidar a todos estos. Y lo más hermoso, versículo 17. Continuamos ahí. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastorará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Las lágrimas llenarán los ojos de los creyentes hasta que éstos lleguen al descanso prometido. No habría necesidad de secarlas si no las tuvieran. Dios es el grandioso enjugador de lágrimas. Hermano, ten esperanza en esto. ¿Estás sufriendo por causa de Cristo? Ojo, no por causa de tu pecado, ¿eh? ¿Estás sufriendo por causa de Cristo? Dios te va a consolar. No me imagino cómo. La mayoría piensa te va a decir Dios, venga, chepa acá. Pero a mí eso se me queda corto. Simplemente estar delante de la presencia de Dios y todo ese sufrimiento por Cristo. ¡Wow! Y esto es, ojo, no malentendamos, esto es para los redimidos de la tribulación. Pero también Dios nos va a consolar a nosotros. Ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y ahora, hermanos, ¿qué sigue después de todo esto? El séptimo sello. Los juicios de Dios sobre la tierra solo van empezando. Este sello, el séptimo, contiene básicamente 2/3 partes de los juicios de Dios. ¿Qué piensan de esto? ¿Quieren entrar a aprender todo esto? Pues no falten. Nos vemos la próxima semana. Que Dios nos permita ser lo suficientemente humildes para reconocer lo grande, maravilloso que es. Y podamos postrarnos, poner la cara en el piso en adoración a Él. Y si tú ya llegaste hasta este punto y no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie llega al cielo, si no es por lo que hizo Cristo en la cruz. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, alabado seas. Cuán grande eres, cuán maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos muestras lo que vas a hacer. Y Señor, no estamos incluidos entre todos estos, Padre, que te adoran, que te exaltan, Señor, que se postran ante ti en ese tiempo. Pero sí estaremos delante de ti porque tú ya habrás llevado a tu iglesia, Padre. Gracias porque nos has permitido, por tu gracia sobre gracia, ser tus hijos, Señor. Padre, permítenos tener en mente que la salvación es de Dios, es tuya, Señor, por medio de lo que Cristo hizo, que es Dios también, Señor. Porque solo la sangre de Dios podría ser suficiente para el perdón de los pecados. Gracias, Padre, por esto. Y gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.